Y seguimos en el Explorador, seguimos compartiendo el programa. Vamos a tomar contacto con Francisco Espinel para, bueno, abordar diferentes temas desde Colombia. Está ya en comunicación, le damos la bienvenida. Francisco, ¿me escuchás? Muy buenas tardes. Sergio, querido, amigos del Explorador, claro que sí, te oigo muy bien. A todos un saludo muy grande con las buenas tardes desde Bogotá. Muy bien, te vemos y te escuchamos perfectamente, Francisco, y nos vamos a meter en tema. Bueno, ayer se hicieron sentir protestas nuevamente en Colombia y obviamente, bueno, hay reclamos que se hacen extensivos hacia el gobierno. Queríamos que nos contaras un poco acerca de esto y también, bueno, lo que está pasando en Haití. Sí, señor, cómo no. Estaba yo revisando precisamente los informes que nos entregaron ayer desde los diferentes mandos de las autoridades. Y desde el Ministerio de Defensa decían que en general las manifestaciones habían transcurrido bien. No obstante, en las imágenes estamos viendo que muy temprano, antes del mediodía, Sí. en una parte que se llama Plaza de las Américas, en la capital de la República, en Bogotá, hacia el Ujú. sur, ya se empezaban a presentar enfrentamientos entre algunos desadaptados que sabemos que solo conciben hacer protesta social a través de este tipo de acciones violentas. Sin embargo, sobre las horas de la tarde, el Ministerio de Defensa pudo entregar un balance. Hablaban de más de 27 uniformados que habían sido lesionados a nivel nacional. Sí. Estábamos hablando de, en la capital, por ejemplo, se afectaron más de 7 articulados, es decir, transportes del Transmilenio, que es el servicio público más importante que tiene la capital, Ujú. y se habían violentado, se habían vandalizado varias estaciones de servicio, 5 de ellas se habían dicho por un lado, pero pues a nivel nacional otras tantas que sumaban más de 12. En ese caso se registraron hacia las 6:30 de la tarde 22 capturas que inmediatamente fueron judicializados y enviados a medidas intramurales con el, precisamente con el tema de alteración del orden público y uso de acciones violentas contra funcionarios públicos. Estas detenciones, Francisco, son de personas infiltradas que solamente tienen como objetivo, bueno, generar actos de violencia, ¿no? Sí, sin embargo, nosotros podríamos decir que también son algunos de esos que actúan en las primeras líneas de choque, Ajá. pero que son muchas veces manipulados y sobre todo convencidos a través de los pagos que les hacen los dineros que vienen de el narcotráfico y de los grupos al margen de la ley. En este caso, muchos de ellos podrían ser de los que se registraron a través de las cámaras y les lograron encontrar o ser identificados en sus rostros precisamente mientras vandalizaban algunos de las monumentos o de los comercios o de los estamentos públicos, o mejor dicho, bienes inmuebles de gobierno, ¿de acuerdo? Perfecto, perfecto, Francisco. Bueno, el reclamo de la gente a través de esta nueva protesta eh, piden políticas más activas por parte, políticas sociales más activas por parte del gobierno y fundamentalmente, bueno, no quieren más represión. Esto es básicamente lo que sostenían con esta movilización, ¿no? Sí, Sergio. No obstante, A ver. frente al último informe, al informe que entrega la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que vino a Colombia, que visitó a Colombia Sí. y que emitió después un informe, hablaba de una manera muy sesgada. Entendimos muchos que su informe iba muy sesgado hacia precisamente la protección de los protestantes, de estos manifestantes, Sí. y consideraban que había uso excesivo de la fuerza pública, que había el uso de armas que no eran permitidas y que no deberían ser permitidas en estos casos de represión o más bien de choque frente a estos grupos de protesta de primera línea, como los están llamando ahora. Ujú. Lo que pasa es que es muy complicado porque cuando se habla de que más de 360 personas fueron lesionadas por el uso de armas contundentes o por el uso de armas de las fuerzas públicas, no se habla de los más de 1.700 uniformados que también han sido
lesionados con absolutamente todo tipo de armas, desde armas de fuego hasta armas cortopunzantes e inclusive armas contundentes como garrotes, como palos, como destornilladores que han sido utilizados contra estos funcionarios públicos. Digamos que, Esto, sí, digamos señor, que los protestantes iban armados también, ¿no? Por lo menos algunos de pero ellos. es que no podemos decir protestantes porque protestantes son todos, es decir, todos los que participaron de la protesta, de las Perfecto. movilizaciones, de las marchas, pues como decimos nosotros, en su generalidad fueron marchas y movilizaciones pacíficas, ¿de Bien, acuerdo? bien, bien, bien. Pero esos grupos que nosotros sabemos que en ciertas zonas de la capital o de las capitales de las principales ciudades de Colombia reaccionan frente a las estatuas o frente a los comercios o frente al servicio público o a las estaciones en donde la gente coge ese servicio público o los CAIs de la policía, Ujú. eh, pues es lo que digamos, hay que entrar a mirar con detalle. Y estas capturas que se presentaron ayer ya fueron muy puntuales en llegarle a esas personas que se han podido identificar a través de los videos, a través de las cámaras que existen en las calles y que han podido determinar que esas personas son las que han participado en acciones violentas, inclusive con delitos, es decir, con capturas, por ejemplo, con delitos como tortura, como violencia, abuso y todos estos que se pueden endilgar precisamente hacia lo que se ha trabajado, ¿de acuerdo? Perfecto, perfecto. Bueno, y en resumen, digamos, fue desatado el caos, en este sentido, Francisco, ¿no? Claro, pero digamos que fue controlado. Hay ciertas zonas en la capital donde se concentran, ¿no? Como en este caso, donde veíamos las imágenes en la zona sur de Bogotá, donde precisamente es en las Américas, el portal de las Américas, esta ha sido de las zonas más neurálgicas, es decir, que más ha concentrado actos de violencia y que más ha concentrado enfrentamientos entre la fuerza pública y estos manifestantes violentos. Bien, hablemos un poco del gobierno. Iván Duque en este caso, bueno, tuvo un mensaje más conciliador. Planteó sobre un país de anarquía, caos y odio que solo prospera la violencia y el dolor y hizo como una advertencia para no sumir al país en esto, ¿no? Evidentemente, ayer en la celebración de nuestro Día de la Independencia, 20 de julio, Sí. muchas de los actos conmemorativos se hicieron en las escuelas militares, es decir, donde está la formación de estos militares y desde allí con ascensos a la policía, inclusive mostrando este nuevo procedimiento y uniforme y presentación internacional que tendrá nuestra policía, que Ujú. ya lo habíamos hablado en tiempos anteriores. Sí, señor. El presidente Duque manifestó que no se iba a ceder y no se iba digamos, a doblegar al gobierno nacional frente a estos actos sin medida y estos actos desmesurados e irresponsables que lo único que ocasionaban era precisamente azuzar más la polarización que se presenta en el país y que solo atiende a las necesidades de algunas fuerzas oscuras, de dineros oscuros, que lo que quieren es precisamente generar desestabilidad. No se Perfecto. va a permitir y lo que se espera es precisamente entrar de una manera conciliada, pero también con mucha rigidez Ujú. en la toma del control del país. Perfecto. O sea que en esto fue claro el presidente, digamos, ¿no? Claro, Ese claro, fue el claro, que no iba mensaje. a permitir más actos de violencia y actos que atentaran contra, sobre todo, la población civil, porque es que no se dice que estas fuerzas vayan directamente a atentar contra la población, pero cuando se bloquean vías y no se permite el paso de ambulancias, cuando se bloquean las vías y no se permite el paso de camiones con oxígeno para las Ujú. unidades de cuidados intensivos, ahí sí se está atentando contra la población civil. Perfecto. ¿Hubo alguna planificación para una próxima marcha nuevamente o esto queda, digamos, pasaría a una cuestión de los organizadores o del comité de paro o de qué manera se manejaría?
Sabemos que las conversaciones que han tenido desde el Comité del Paro, donde hay varias mesas representantes de los diferentes sectores, está en un stand-by que de alguna manera genera esto, incertidumbre Sí. en hacia dónde van a apuntar, hacia dónde se va a desenvolver estas manifestaciones y estas movilizaciones. Lo importante para todos es que hay que entender que desde el gobierno nacional no se ha para nada levantado su participación en estas mesas de negociación. Se va a seguir negociando con ellos, pero no se va a ceder a muchas de las exigencias eh, ridículas, como lo han dicho en algún momento Jaime Archila, que es el negociador Ujú. representante del gobierno, Sí. sobre, por ejemplo, desaparecer a la fuerza pública y permitir que las marchas tengan su curso natural sin que haya ninguna necesidad de acompañamiento de fuerza pública que de alguna manera asegure el descontrol que sabemos que se están presentando a lo Claro. largo de estas movilizaciones. Sí, los bienes privados y demás, se rompen vidrieras, se atacan los vehículos, los articulados que decías vos hoy, los que nosotros Exacto. conocemos como colectivos, los medios de transporte de la gente, y obviamente todo esto repercute en pérdidas que se acumulan, ¿no? Impresionante, Sergio. Nosotros hace unos días, hasta la última vez en que hubo esas manifestaciones violentas, se dieron cuenta que presentaron una cantidad de daños que sumaban más de 12.000 millones de dólares. Es Sí, decir, sí, era sí. ridícula la cifra que ya se estaba presentando en pérdidas en alimentación, en alimentos que se habían digamos, perdido precisamente por los bloqueos, en cantidad de hechos vandálicos que afectaron comercios, que afectaron bienes públicos y que han sido incalculables. Y la recuperación de eso pues genera unos costos aún mayores, porque no es solamente lo que se daña, sino lo que se tiene que recuperar, porque evidentemente, perdón, no se puede dejar a la población, digamos, sin estos servicios básicos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, esperemos que en algún momento se deje de repetir esta historia que ya, bueno, digamos, se ha puesto de manifiesto de diversas maneras y en distintos momentos, ¿no? Este es un año Sí, señor. difícil, Francisco, así que realmente es un año de cambios para muchos países de Latinoamérica y esto se está viendo, cambios sociales, cambios políticos, profundos cambios. Y te llevo para el terreno de otro país, en este caso Haití. Vos sabés que asumió el nuevo primer ministro, Ariel Henry, juró, más que nada desempeñar el cargo que por el cual había sido propuesto por el fallecido Jovenel Moïse. Y obviamente esto hace que, bueno, con este nuevo cargo venga quizás una apertura hacia elecciones y renovación de autoridades. Es cierto, Sergio. Dicen que 2 días antes de la muerte de Juvenal Moïse, presidente de Haití, había nombrado a Ariel Henry como primer ministro, sucesor de Claude Joseph, y que precisamente no alcanzó a ser, digamos, oficialmente puesto En funciones. a asumir oficialmente su Sí, función pública, por lo que todos sabemos fue el asesinato 2 días después de ese nombramiento que le habían hecho. Entonces no había asumido en propiedad su mandato. sí, En sí, este caso, siendo enemigos, enemigos políticos, hablamos nosotros, ¿de acuerdo? sí, Es decir, sí. contradictores, tanto Ariel Henry como Claude Joseph llegaron a un acuerdo porque saben que ante la muerte del presidente, pues el descontento social y político que existe en la isla iba a llevar a más y más actos difíciles de controlar. Entonces, Claude Joseph da un paso al lado y asume en estos momentos Ariel Henry. Sin embargo, pues este neurocirujano Sí. de Haití es precisamente muy claro en decir que va a trabajar con un nuevo gobierno, es decir, con un nuevo gabinete, más bien, con un nuevo gabinete de funcionarios con los que espera poderle ofrecer a la isla estabilidad y sobre todo recomposición socioeconómica.
Es muy Perfecto. difícil sabiendo que las diferentes fuerzas o mejor dicho, los diferentes líderes de la oposición han manifestado que cualquier cosa que venga del gobierno, cualquier nombramiento que venga del gobierno de Jovenel Moïse, pues no es bien visto, porque por eso precisamente antes de su muerte ya existían descontentos y existía pues mal, o sea, no se entendía claramente la propuesta que había hecho de crecimiento y de cambio, ¿no? Que había Sí, sí, propuesto sí. Jovenel Moïse. Sí, sí, Entonces, Ariel Henry lo siguen considerando de la línea del presidente asesinado y que evidentemente para ellos no presenta ningún cambio en estos momentos. perfecto. Lo cierto es que la comunidad internacional, bueno, había desestimado un gobierno de la mano de Joseph y obviamente, bueno, querían que Henry asumiera para ver si podrían venir nuevos aires desde el punto de vista político al país y obviamente de la mano con él las elecciones, ¿no? Para renovar Sí, señor. autoridades. Sí, señor, así es, así es. De todas maneras, ante la comunidad internacional, era necesario que asumiera Ariel Henry y que diera un paso al lado Claude Joseph, para Sí, precisamente mostrar la buena intención que se podía tener en los cambios que se habían propuesto desde el gobierno. Pero como le digo, la población sigue entendiendo que Ariel Henry pues viene de las líneas de Jovenel Moïse y por tanto no representa ningún cambio ni ninguna mejora hacia las propuestas sociales, económicas y políticas de sí, la isla. sí, las necesidades concretas de la gente, ¿no? Pero Exacto. te hago una pregunta más, Francisco, y con esto, bueno, siguen los arrestos en Haití. Hay 3 personas más que han sido detenidas y obviamente sigue adelante la investigación, ¿no? De la muerte del presidente Moïse. Es así, es así. Las, digamos, las capturas, pero sobre todo la investigación ha seguido arrojando nuevas fichas claves, nuevos personas, nuevos nombres que de alguna manera son relevantes para poder entender este entramado que se ha desatado, que se ha construido a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Sí. Lo importante, Sergio, es que, digamos, ya ante la opinión pública internacional aparece la figura del jefe de seguridad, Sí, el señor. jefe de seguridad del John presidente, Charles. que se llama, Sí, el que fue detenido, el jefe de es, seguridad que fue detenido y que no acudió al llamado cuando fue nominado para declarar. correcto, Sergio, y en estos momentos los tienen aislados a ellos precisamente, pero han podido, de alguna manera, han podido, digamos, establecer que en 3 ocasiones este jefe de seguridad viajó a Ecuador con cédulas falsas y Ujú. obtuvo unas, digamos, reuniones allá, pero lo que se está considerando es que después del tercer viaje, ya, digamos, los organismos de inteligencia que están investigando han podido determinar que este podría ser la ruta o el país de escape de este jefe de seguridad que muy seguramente tiene cosas importantes que declarar en esta investigación. O sea que no estaría más en Haití, ya se halla prófugo, ¿no? Lo han No, Sergio, declarado no, prófugo de no, la no, no. Se justicia. encuentra, no, ya determinaron que en 3 ocasiones ha ido a Ecuador, ¿de acuerdo? Pero Perfecto. este jefe de seguridad con otras personas importantes están aisladas en estos momentos para precisamente tomarle sus declaraciones y saber exactamente cuál es su participación real o establecer cuál es la participación real que tuvieron en el asesinato del presidente. Bien, vamos a estar en la expectativa de ver los pasos que sigue dando esta investigación y obviamente otras cuestiones que por allí deben ser develadas, ¿no? Para esclarecer esto y para que, como decía Henry, no se vuelva a repetir en este país, ¿no? La muerte de un Así presidente. es. Así es, Sergio. Perfecto. Es triste. Es decir, por más que un presidente tenga en descontento nacional a sus ciudadanos, no es la forma, no No es es la la manera. forma violenta de desaparecer a un mandatario, ¿no? De todas maneras, eh, sabemos nosotros
que siempre este tipo de acciones debilitan y desestabilizan muchísimo cualquier estructura gubernamental y cualquier estructura social y política de un país. Es cierto. Lo que esperamos es que la cordura sea la que acompañe a los sucesores y lleguen a una mejor solución, porque es una isla con muchas necesidades, con muchos problemas sociales, económicos, de salud, políticos, etcétera, que necesita de todas maneras el acompañamiento internacional para que pueda recuperar un poco la estabilidad que perdió hace muchos años y que no ha podido volver a tener. Muy bien. Francisco, un gusto dialogar contigo como siempre. Bueno, Sergio, un abrazo grande para todos desde Bogotá, con mucho cariño y con algunos aires de protesta social. Estaremos informando los avances. Muy bien, muchísimas gracias. Francisco Espinel, entonces, informándonos desde Colombia sobre, bueno, todos los hechos acaecidos relacionados con la protesta que llevan adelante diversos grupos que reclaman justicia social, políticas activas y fundamentalmente que se deje de reprimir. Estos son algunos de los puntos que reclaman y obviamente mantienen en vilo la normalidad y la tranquilidad del país colombiano. Fundamentalmente esto, y también haciendo referencia a este acontecimiento, este hecho violento, la muerte del presidente de Haití, y todo lo que se pone de manifiesto a través del proceso investigativo que se lleva adelante para determinar los causales, los móviles y quienes estaban detrás de la muerte del presidente. Le proponemos seguir disfrutando y seguir compartiendo El Explorador a través de esta edición especial, como siempre.